Lucendir y la espada azul, una novela de Javier Rubens Sinachi. Abajo y al final del video lista de reproducción a modo de mapa de los videos de esta historia, y en el canal aún más libros, completos o en continuo crecimiento. Cuando hay que ir a la guerra, todos comienzan la guerra en distintos momentos. Algunos le temen tanto que ya la sufren en tiempos de paz. Otros, al enterarse de los primeros rumores, comienzan a ver el cómo evitar el combate antes de que les caiga encima. Otros no quieren saber nada de esta hasta estar cara a cara contra ella. Y por otro lado están los que la buscan. Así, cada cual la enfrenta a su modo, tiempo y forma. Algunos recién se dan cuenta que están en una guerra cuando un enemigo atraviesa a su cuerpo con un elemento pulsante, y allí se dicen: no puede ser que me esté pasando esto a mí. Sin embargo, los más astutos como Marcio y Robert no la sufren antes de tiempo, sino que la consideran como una carga a afrontar, como el impuesto más caro que cobra un reino, y que incluso a veces lo paga bien. Aunque esto es filosóficamente debatible, porque la vida humana no tiene precio comparable. Lucendir es joven y no sabe como los adultos experimentados lo que realmente es. Y el problema es que pese a especulaciones siempre es algo peligroso. Podrían a último momento sumarse enemigos no previstos, dar contra ti una flecha lanzada a la distancia, incluso una perdida, disparada por un moribundo al azar. Terminar rodeado, cautivo, enfermar gravemente, ser herido para toda la vida, cualquier cosa puede llegar a pasar. La victoria fácil es simplemente la mejor cosa que podría ocurrir y generalmente la menos probable. Y como dice el dicho, pueden morirse solo dos y justo tocarte a ti o a tu hijo ser uno de ellos. Suma problemas extra el no querer ver la realidad de la vida. Siempre hay que estar lo mejor preparado posible, sin vivir un mal antes de tiempo, no sea que nunca llegue y se lo sufra en vano. Y al menos en parte, Lucendir lo entendía. Es un joven inteligente y entrenado, aunque aún joven para ir a la guerra, y peor cuando estas son de las bien duras. 15 años tendría cuando le toca marchar a su primera guerra. Va a la casa de Marcio para salir junto a amigos, casi familiares, todos juntos representando a distintas propiedades y hogares en un único batallón. Lucendir siempre tuvo una visión bastante realista de la vida. La mitad de su vida se la había pasado trabajando entre esclavos, pese a ser el hijo del dueño. Y no fue ciego a ver las dificultades, y valoró el estudio y entrenamiento como algo necesario, y se formó realmente como una luz interna en él. Que todos los demás lo notaban, porque amaba la rectitud y la justicia. Meritril, su prometida, totalmente enamorada de él. Marcio, el mejor amigo de la familia y padre de Meritril, encantado. Robert, su padre, orgulloso. ¿Qué decir? Hasta los esclavos lo quieren. Y para completar su estatura interna, respeta siempre a las mujeres al extremo. Fuera quien fuera, para él son todas unas princesas. Desde que el padre volvió de no haber podido encontrar representante para la guerra, Lucendir se la pasó entrenando duro y haciendo trabajo pesado, pero descansando bien y pasando algunos días con su prometida, a veces en la tierra de Robert, a veces en la de Marcio. Siempre respetando las costumbres, nunca pasaron de besos y cariños románticos, especialmente por Lucendir, quien varias veces le dijo: hay que frenarnos, no sea que no vuelva de la guerra. Cuestión que le fastidiaba a Meritril porque ella ya quería todo, y ella sí sufre la guerra más que Lucendir. Antes de tiempo. Tiene pesadillas. Le cuesta comer y dormir. Quiere estar con él la mayor parte del tiempo posible. Todos los días ora a Dios, horas por él. Se despierta con pánico por no perder al que considera el mejor hombre del mundo,
Pero Lucendir, totalmente tranquilo, concentrado, bien enfocado en sus tareas de cada día. ¿Lo estaría influyendo la espada azul que encontró? Marcio le preparó una armadura, escudo, espada de hierro y un arco con el que se entrenó. Todo, un equipo semejante a 2 años de trabajo bien pago de un jornalero. Pero qué difícil que es la toma de decisiones. No están seguros de si armarlo tan bien o no, porque si lo armaban muy bien quizás lo enviarían al frente pese a que especificaron arquero y que es joven. Y como muchos especifican arquero, para no ir a pelear cuerpo a cuerpo, por ello se toma lección. Y por ello se dijeron, mejor que vaya preparado para lo que sea. Para peor, era mejor con la espada que con el arco. Y también sabe usar la lanza de forma aceptable. Le dieron una con la que demostró tener buena puntería y fuerza, haciendo incluso unos muy buenos barridos con giros. Él se alegraba, pero los mayores no sabían si alegrarse o preocuparse más. Al fin, en la propiedad de Marcio se preparó un escuadrón de 50 armados, con una mujer arquera, 20 arqueros y 30 guerreros, de los cuales 6 a caballo, bajo las órdenes de Federico de Marcio, el más entrenado de los hijos de Marcio en la guerra, que también estaba preocupado por su familia e hizo arreglos con su padre y los demás. Todos hicieron arreglos, hasta Marcio, llegando a su máximo de gente que podía presentar. Y así colocaron a Lucendir y los más jóvenes como arqueros, y los demás como infantería, incluyendo 6 a caballo con lanzas y espadas, como se tiene por costumbre. Federico de Marcio ya había peleado una vez como capitán. Fue levantado como capitán en medio de una batalla contra Niolen, a los gritos por el capitán agonizante, y hacía algo de carrera militar. 2 hijos van de Marcio, el otro subcapitán Aníbal de Marcio, y a Lucendir, para cuidarlo lo más posible y porque le daban las capacidades, lo pusieron de teniente de arquería. La ventaja de estar al mando es que están detrás de los demás, o en medio, y no al frente. La desventaja es que trabajan más y tienen que ser más responsables. Cuando salen varios escuadrones, son controlados por un capitán general o general, a los que siempre se les suele decir general, y aprobados con o sin cambios, porque se sabe que entre ellos ya arreglaron cada posición. Lucendir es de los más emocionados por ir a la guerra. Más que temeroso, está con ganas de la experiencia. Merithril, todo lo contrario, estaba entre las más temerosas de perder a un ser querido en una batalla. Además, quería hacer de todo con él, y él con ella, pero se frenaba. Una de las cosas que no llegaron a hacer es tener una velada en una caverna, comiendo, bailando y tomando en torno a una fogata. Una fantasía que tenía Merithril, porque conoce una caverna donde fue su hermana con su novio, prácticamente raptada por él. Su hermana al principio se horrorizó, pero luego le encantó, y le fue una aventura para contar en toda su vida. Pero Lucendir a ella no la rapta. Sin embargo, aún no se podían ausentar solos una noche entera, y menos sin guardias. Esas locuras que se piensan. Pero cuánto que soñaba esto. Todo el batallón al final parte junto a Robert, que los acompaña hasta el campo de reclutamiento en la frontera con Niolen. En realidad Robert quería ir con ellos para estar cercano a su hijo e intervenir de ser necesario, pero aún no estaba seguro. Después de todo, se supone que iba a ir reclutado su hijo, para él no tener que enfrentar un posible cargo de capitán. Pero ahí está. Y en un principio se quedaría 2 días dando vueltas hasta que partieran. Quedó registrado él mismo como auxiliar de mensajero y suministros del grupo, para tener libertad de movimiento, mientras que otro hijo de Marcio, más experimentado en la gestión de tierras que en la guerra, se quedaría a cuidar la tierra de Robert, decisión que tomaron Robert y Marcio
a lo largo de charlas que mantuvieron. Y a todos le pareció excelente y lo agradecieron porque Robert tiene ese no sé qué que da confianza en el campo de batalla, en parte porque nunca duda. Y en la frontera con Nionen se enteró que respetaron la formación del escuadrón, que todos los integrantes pasaron el rápido examen tomado y de que partieron todos juntos a unirse con la gente de Niolen y los representarían a todos el general experimentado en batallas y con espada azul, Cenowar, en el extranjero, en la tierra de los salvajes. El general es conocido, entre otras cosas, por ser excelente estratega. Robert envió una carta a Marcio para que a su vez lo notificara a los demás. Robert continuamente enviaría y recibiría cartas y algunos suministros para el grupo. Sí, ya se decidió a no apartarse de ellos. Lucendir le prestó su espada azul a su padre, que envainada pasa desapercibida. Su padre no la tocó ni la desenvainó, pero se la ciñó a la cintura, llevando encima 2 espadas. De hecho, ya asombraba bastante la habilidad de Lucendir con la espada, y se preguntaban padre e hijo si no sería porque a veces practicaba con la espada azul. No le dio el tiempo para saber la historia de la número 13, preocupado por la guerra y más atareado con todo por esto. Robert algunas noches se emborrachó en silencio tratando de encontrar una respuesta en medio de lamentos del por qué una legendaria espada azul fue a parar en las manos de su hijo, que ahora va a una guerra importante. Y para peor, reconoce que tiene habilidades y honor para portarla. Pero es su hijo, su único y buen hijo. Pero ¿quién se atreve a rechazar una espada azul? Hay varias historias de aquellos que la rechazaron, y ninguno terminó bien. Así que se dijo, mejor tenerla a mano, pero lo hizo él ocultamente. Afortunadamente, cuando en un campo de batalla aparece una espada azul, es motivo de alegría, porque rompe a las otras y llena de valor y fuerza al grupo. Pero el problema es que luego, posiblemente quedaría Lucendir prendido a la guerra continuamente, y Merithril es muy pequeña para incluirla aún en las decisiones, y ni se atreve Robert a contarle a Marcio. Así que cargando solo con el peso del secreto familiar, se dice: carajo, tendría que saber al menos la historia de la espada número 13 antes de usarla. Desesperado por un representante no busqué ni en las bibliotecas. Y así, mientras el escuadrón de Federico de Marcio continúa el recorrido, él intenta buscar algo de información antes de alcanzarlos en el límite con los salvajes. Robert decide hablar con un general auxiliar en donde se encontraban para que le recomiende dirigirse a alguien que pudiera consultarle. Y así lo hace. Al llegar a la puerta del lugar de trabajo del general, la guardia le pregunta sus motivos. Robert expresa que por información histórica, y luego de consultar la guardia con el general, le expresan que el general acepta hablar con él en cuanto salga de su recinto. A las horas, al salir atiende primero discretamente a una mujer que rogaba por tramitaciones extraoficiales sobre su hijo, teóricamente enfermo, y al terminar con ella, le dirige una mirada a Robert. «Señor, ¿usted me buscaba?» «Sí, disculpe, señor. A mi hijo que está reclutado y a mí, y varios que nos reunimos a estudiar, nos encantan las historias sobre las espadas azules, y me dijeron que podría orientarme. Hay algunos números que no conocemos nada. ¿Sabrá decirme dónde puedo averiguar algo antes de alcanzarlo nuevamente? Pues soy un mensajero del grupo y queríamos esta alegría, ¿vio? Las espadas azules, orgullo de todo el reino», dice el general, invitando con una seña a Robert a que lo siguiera, demostrando que le encantó que le preguntara de tal tema. Le dice mientras caminan por el campamento:
Podría llevar un mensaje y preguntar por Diono, cartógrafo e historiador en el fuerte de la laguna de la Luna Quebrada. De seguro le permitirá tomar algunas anotaciones en su lugar de trabajo, aunque no sé si gratis. Gracias, señor. Yo ahora no tengo tiempo, pero cuénteme, ¿cuál es su espada favorita?, dice el general, queriendo hablar un poco más del tema, aunque se lo notaba apresurado. Y charlaron al tiempo que le tomó llegar al general de su despacho a la cocina, más un extra en la puerta, e incluso le contó algunos detalles de la 13. Espada misteriosa, dijo el general. No me extraña de que le llame la atención. Hermana de la 14. Siempre peleaban juntas. Hasta que, como sabe, la guerra comenzó desafortunadamente entre hermanos. Y yo creo que la 13, porque tienen vida propia, ¿vio? Creo que la 13 no quiso pelear más y desapareció. Averigüe. Y si vuelve por estos lugares, no dude en buscarme, en especial si tiene tiempo, y compartiremos información. Hay leyendas sobre la espada 13 y la 14 juntas. Pero no son del todo oficiales, ¿vio? Y así Robert, a las corridas, se dirigió siguiendo la recomendación del general, y allí, hablando con el historiador, se enteró más de la espada 13, que la tenía oculta envainada en su cintura, directamente pudiendo leer la copia de un viejo libro de registros del ejército, que le prestó. Leyó, entre otras cosas, lo siguiente que lo hizo estremecer. La espada 13, formada de forma meticulosa y secreta por el gran herrero, se dice que tuvo un sueño con esta espada, como también lo tuvo con algunas otras, y en esta un ser de luz la toca y le dice a la espada: podrás cambiar destinos. Bendito el que te use con sabiduría, maldito el que te use injustamente. Pero ¿quién podrá detenerte de usarte con justicia? El primero que la utilizó fue Haruk, general de los 1000, esforzado valiente del sur, a quien nadie pudo vencer, pero ya cuando sus ojos veían mal de la ancianidad, se la pasó a su hijo Horasin, quien llegó a ser uno de los 7 sabios, único guerrero entre ellos, que entre otras hazañas hizo caer al castillo Petra, y un día desapareció arrebatado al cielo. Su espada se entregó a Rosas de Mónica la Grande, que en su furia un día mató como a 200 con ella, y al momento de este escrito la conserva siendo un amado del reino, temido por el que se atreva a desafiar a alguien que posea una espada azul, honra de los hijos de Ugandi. Pero Robert, queriendo saber más, devolviendo el libro, le preguntó al estudioso, pues nada que ver lo que leyó ahí con lo que le dijo el general. Le resulta raro que un general apasionado se equivoque de la historia de las espadas. Sacó el tema con una leve esperanza que se le generó en su interior, porque leyendo rápidamente el registro, y en una parte se mencionó la espada de la sabiduría, que aunque peleó muchas batallas nunca derramó sangre, entonces se ilusionó, pero el texto en esto no se comprendía bien. A veces los textos son confusos registros que hace alguien que no sabe relatar bien claro, y uno tiene que descifrarlos. Disculpe, ¿la 13 es la llamada la espada de la sabiduría, aquella que no mató a nadie? Estuvo cerca, esa fue la 14, señor. Y al notar el gesto que hizo Robert, ¡hey! ¿Por qué ese gesto? Por nada, señor. Es que noté caí en un error, en algo que le discutía a mi hijo. ¿Se sabe dónde están actualmente la 13 y la 14? ¿Son espadas hermanas? Porque aquí se mencionó algo que no entendí. ¿Qué tan bueno es copiando mapas, señor? Estoy atrasado. Y después hablamos. Y así Robert trabajó 6 horas copiando mapas, pero supo que la 13 se había perdido en una pelea entre el reino y Forja Azul, una espada bondadosa para su poseedor como todas las bendecidas, y la 14 se encuentra en el palacio central del reino, donde resguarda al rey del castillo que, como se sabe, nunca es atacado desde que se encuentra allí la temida espada.
ante la cual los atacantes no reaccionan. Entonces Robert dijo: «¿Eso es cierto? ¿No reaccionan?». «Así es, señor. Según la documentación disponible, todos la que la tuvieron fueron muy sabios, igual que con la 13, pero la 13 mató. La 14 no directamente, aunque hay leyendas en que se dice que la 14 y la 13 entablaron batallas juntas. Pero eso es historia no oficial. Igualmente esto no quiere decir que la 14 no haya ganado batallas, ¿me entiende? O sea que otros sí mataban o apresaban a los que se levantaban contra la 14, ¿verdad?». «Exacto. Espada de reyes, ¿me entiende?». «¿Y la 15 o 12 tienen algo que ver también?». «No más allá de que son azules. La 13 y la 14 estuvieron juntas, por eso están dentro de las que se consideran hermanadas. Se decía que la 13 estaba al servicio de la 14 y se perdió en la división de Ugandi. Interesantísimo, ¿verdad?». «Sí que lo es. Y apasionante. ¿Y se sabe qué espada tiene Cenobert?». «Nunca quisieron revelarlo. Pero ánimo que su hijo estará bien. Y hay que reconocer que Niolenz ha sabido mantener a raya a los salvajes, y hasta a nosotros mismos. Pero recuperaremos todo lo nuestro». «Me cuesta creer que nos devuelvan todo el territorio». «Es que se habla de una hermandad entre Niolen y Forja, especialmente contra los colorados, ¿me entiende? Si no, nunca se podría dar esto». «Sinceramente me cuesta creerlo. ¿Pero ellos pelearán duro o nos mandarán al frente a nosotros?». «Pues este ha sido el trato oficial, todos valerosamente peleando, y descomprimir a los salvajes frente a los colorados, y de ganar se nos devuelve todo lo perdido porque Niolen se quiere concentrar en el oeste, pero luego Forja tendría que ayudarlos si nuevamente hay seria amenaza de los colorados o salvajes. Es que si no nos unimos terminaremos todos esclavos. Más no puedo decirle, pero debería funcionar porque no se pueden perder más recursos frente a los colorados. Quédese tranquilo, y puede pasar la voz de todo lo que le he dicho. Es parte oficial». «Gracias por sus conocimientos, señor. Un gusto, que siga bien». 2 semanas estuvieron dando vueltas y viajando el escuadrón de Federico de Marcio, que unidos a otros estuvieron viajando y entrenando bajo el general Pérez II de Rosuwer de Forja, que luego a su vez unidos a gente de Niolen estuvieron también viajando y entrenando conjuntamente a ambos ejércitos otras 2 semanas. Ya aquí la multitud innumerable de soldados parecía colosal, imponente, y todo sumamente ordenado y con mucha disciplina. Cenobert se encontraba construyendo un castillo al norte del territorio de los salvajes y otro al este, con expertos y soldados, y al escuadrón de Lucendir le tocaría ir al peor lugar de todos, al norte, donde se estaban concentrando más fuerzas. Ya ahí el coraje del escuadrón de Federico de Marcio comenzó a flaquear, y agradecieron de que Robert se la pasara dando vueltas, como si fuera una conexión que les daba seguridad interna, un puente a su vida previa a la guerra. Tarea complicada para todos, y Robert fue actualizando mapas y siendo conocido, y muchos se sentían más tranquilos de que estuviera por allí, porque reconocían su experiencia y buenos razonamientos, y comenzó a estar muchas veces entre los mensajeros del ejército y capitanes, es decir, cada vez se involucraba más, por no quererse alejar de su hijo, ni mantener la boca cerrada cuando de estrategia se hablaba. Al mes de haber partido de las tierras de Marcio, comenzaron a entrar en el territorio de los salvajes, pero movilizándose fuera de sus asentamientos y con muy pocos de ellos uniéndose, porque teóricamente ya estaban posicionados. Se los veía y escuchaba como a soldados comunes y corrientes, solo que con una acentuación de su idioma un poco difícil de entender, pero con esfuerzo se entendían, y eran bastante afectuosos porque estaban desesperados de no ser cautivos por los colorados. Al mes y medio,
llegan al castillo en formación al que se le dice Castillo Noroeste Salve. Multitud de trabajadores y soldados como hormigas estaban allí. No solo se construía un imponente gran fuerte en un sector elevado, se construía todo un sistema defensivo, también con torres de vigilancia, una gran obra, y los salvajes construían una ciudad a 2 kilómetros de allí, que ellos, por cierto, se llaman a sí mismos el pueblo, para nada con apariencias de salvajes, aunque sí más corpulentos y con armadura de bronce muy gruesa en cabeza, pecho, antebrazo y rodilla. En general trataban bien a los ex enemigos que se volvieron enemigos porque ellos los atacaron, pero ahora es un todo juntos contra los colorados, dejando de ser enemigos, a causa de un enemigo en común más peligroso. Sin embargo, no todos tenían la misma actitud. Pero hasta ahora era todo soportable, algo así como un largo viaje con entrenamientos militares, a veces rodeado de alguna persona no grata, pero no más que eso. Y así los temores de Lucendir y los demás eran disminuidos al adaptarse a la fuerza, y al mismo tiempo ampliados, porque si los salvajes que se ven tan bravos guerreros acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo no pudieron contra los colorados en su territorio, ¿cómo podrían ellos recuperar algo de terreno mientras se terminan las edificaciones? Además, muy poco se les informaba, y se veían llegar a considerable cantidad de heridos. Aunque todos juntos son tantos que eso da ánimo. Pero ¿cuántos son los enemigos? Ya al segundo día de haber llegado a la construcción de las defensas del norte, tuvieron que avanzar aún más. Avanzar hasta un gran fuerte llamado la Última Torre, casi terminada y con 3 catapultas, una encima y 2 debajo en su antemuro. Pero acamparon delante de ella, casi en territorio conquistado por los colorados, con multitud de soldados en carpas y batallones del pueblo, Niolen y Forja. Ahí se enteran de que estar ahí no era lo peor, sino que aún en lo peor tenían que adentrarse más. Relevarían a los combatientes del frente de batalla contra los colorados durante 2 meses, y terminaría su servicio, un mantener posiciones mientras se termina de construir la última torre y el castillo, habiéndose así debilitado a los colorados, en una parte de territorio que anteriormente pertenecía a las 5 torres, pero que era poco cuidado por tal reino, por estar muy lejano de sus mayores intereses, y primero lo perdió frente a los salvajes, y luego estos lo perdieron frente a los colorados. Pero con el apoyo recibido lograron recuperar algo y comenzar las grandes edificaciones defensivas. Allí se habla mucho de que ya no se puede perder nada más frente a los colorados, o se apoderarán de todo. Da la impresión de que cada reino es un dique que contiene el agua en un sector determinado, y que si cae, llegaría el agua a inundar todo. Sin embargo, eran pocos los soldados que querían estar allí. La mayoría lo estaban por obligación. No te pierdas ningún capítulo de Lucendir y la Espada Azul. El siguiente, la guerra. Y fíjate, acá tenés una lista de reproducción para que si comenzaste por este capítulo puedas escuchar a partir de los primeros. Éxitos y buenos caminos por siempre.